Hi, my name is Roberto Carlos Cubo Rodríguez. El día de hoy les estaré hablando de varios temas, los cuales son de las conjunciones de los verbos. Y pues sin más, empecemos con el primer tema, que es identifica el uso del verbo to be. Para identificar el uso es fácil si comprendes un poco, ya que el verbo to be está casi presente en todos los verbos que utilizamos, o incluso al estar hablando con una persona estamos utilizando el verbo to be. Como por ejemplo, una simple afirmación: I am doctor, soy doctor. Ese aplicaría para el verbo ser. Otro ejemplo es I am in my house, estoy en mi casa. Ese aplica para el verbo estar. El verbo to be está presente principalmente para hacer referencia a algo verdadero. Y sus formas del verbo en presente son am, is y are. Sin embargo, el verbo to be en pasado se utilizan los dos verbos was y were. Y hay otra forma inclusive de otra forma del verbo pasado, el cual se utiliza will be. Y miren, aquí tengo una tabla de la cual les voy a dar 3 ejemplos del verbo to be en modo afirmativo y en modo negativo. El modo afirmativo es I am, que es soy o estoy. Otro ejemplo es you are, es eres o estás. He is, él es o está. Ahora, en modo negativo, es el mismo verbo del modo afirmativo casi siempre, y al final de la oración agregamos not. Como por ejemplo, I am not, no estoy. You are not, no eres. He is not, no está. Y sucesivamente. Pasamos a la siguiente hoja, y en la siguiente hoja ya pasamos a otro tema del mismo to be, solamente con otras cosas. De los errores más comunes al usar el verbo to be. Los errores más comunes es a la hora de conjugar el verbo en sí. Ya que te equivocas al acomodarlo en el verbo si es antes o después del sujeto. Por ejemplo, I 32 years old, pero así no está bien conjugado. Sería I am 32 years old. Ahí sí estaría bien conjugado. Ese es el error que podemos ver. Y aquí tengo otra tabla, el cual es igual del verbo to be, pero modo afirmativo, interrogativo y negativo. Les voy a leer unos ejemplos. Del modo afirmativo son los mismos casi los mismos que les leí en la primera tabla. I am, you are, he is, she is, it is. Del modo interrogativo solamente cambias el ser al contrario del verbo. Por ejemplo, am, y soy yo. Are you, eres tú. Is he, es él. Son iguales a los mismos verbos del afirmativo, solamente que girados, por así decirlo. Y en modo negativo es igual como les dije, solamente agregas un not al final, que sería I am not, I are not, he is not y she is not. Pasando a la siguiente hoja, empezamos con otro tema, que son pronombres personales pronombres personales solamente. Son aquellos los que se usan con su nombre o pronombres personales. En este caso, para la primera, segunda, tercera persona. Sin embargo, también es por así decirlo, tercera persona para hombres, para boys y woman. Y plural. Y aquí tengo unos ejemplos de pronombres de sujetos y objetos. Igual están en primera, segunda, tercera persona, en boy, en woman y en plural. Les voy a leer uno cada uno. En primera persona es I. En segunda persona es yo. En tercera persona es he. En tercera persona para hombre es he. En tercera persona para
para woman o mujer, como lo quieras ver, es she. Y luego ya pasamos al plural, que es primera persona plural, es we. Segunda persona plural es yo. Y tercera persona plural es they. Y en objetos sería en primera persona me. En segunda persona yo. En tercera persona para hombre sería him. En tercera persona para mujer es her. Y bueno, en primera persona plural es ush. En segunda persona es yo. En tercera persona es chiem. Es uno de los ejemplos. Pasando a otro tema igual del verbo to be, es identificar las construcciones del verbo ser y estar. O sea, cómo se construye el verbo. Estas formas de contracciones del verbo son formas en las cuales el is, el are y el am se les quita la primera letra y se reemplaza por el apóstrofe y una coma m. Por ejemplo, she se cambiaría a sheesh. En vez de she de she sería she, una coma y una s. Así se cambiarían. Otro ejemplo sería it. Para cambiar it is, le quitas la i y es its. Digamos, ¿qué más? Para he is es his. Para you are es you're. En vez de are es er. Ya pasando a otro tema también. Es identificar las expresiones comunes para indicar sus datos personales. Les voy a leer unos, son varios, para no hacer más largo el video. ¿Cómo se llama? Where's your name? ¿Dónde vive? Where do you live? Edad, lo puse para preguntarlo. Bueno, para respuesta mía. My age. Nacionalidad, nationality. ¿Qué más? Digamos, el número de teléfono, phone number. ¿Dónde trabaja? Where he works. Son unos ejemplos. Ya pasando a otro tema, identifica los artículos indefinidos a, an y chi. Y aquí son unos ejemplos. Es in it a char. Otro ejemplo, I want an apple. Y otro ejemplo es I want she read apple. Se identifica porque como en español se refiere a una cosa no específica, que no está específica. Son preguntas, digámoslo, ¿este celular está ahí? Sería una forma de decirlo. Pasando a otro tema, identifica el singular y el plural de los sustantivos. Para identificar el plural hay que añadir el sufijo s. Digámoslo un ejemplo, orange. La añadiría sería orange con s. Oranges. No sé cómo se pronuncia, pero por ahí va la idea. Y para identificar el singular se añade es a los sustantivos con terminación sh, ch, ss y and y ya, que sería cleats, boxes, cities. Serían eso. Pasando a otro tema, identifica los adjetivos calificativos de descripción física y el intensifico dar very. La descripción física pues sería alto, bajo, robusto, corpulento. Y de descripción intensificadora sería very, cute, to, so y such. Serían para eso. Pasando al siguiente tema, sería identifica los adjetivos y pronombres posesivos. Eso sería, digamos, el pronombre posesivo sería mine, your, his, hers. Y para adjetivos posesivos
Así, para los adjetivos posesivos sería my, your, her y his. Ya pasando al siguiente tema, es explica el uso y reglas del genitivo S y el uso de whose. El uso de S al hablar de un animal se utiliza para hablar de un animal o persona añadiendo el apóstrofo S. Una de sus reglas es el poseedor va adelante de la posesión. Y para el uso de whose es para permitir preguntar quién es el dueño o propietario de un objeto. Pasando al siguiente tema, sería identifica las estructuras de las preguntas WH con el verbo ser, estar, to be, con las formas interrogativas y me pone el who, what, where, who, all, when y why. La estructura de WH es un verbo auxiliar más sustantivo más verbo principal. Y una de sus reglas es que siempre va a ir al inicio de la pregunta. Como por ejemplo sería who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? What are you doing? Otro ejemplo sería where is your house? Otro sería who old es qué edad. Eso sería uno de sus ejemplos. Pasando al último tema sería identificar las yes, no, question y sus respuestas cortas, afirmativas y negativas. Yes, no, question son preguntas que solo aceptan un sí o un no, como su nombre lo dice, de respuesta. Como por ejemplo, does he live here? En forma afirmativa sería yes, he does. Otra de forma afirmativa sería does it work? Su respuesta sería yes, it does. En forma negativa sería casi lo mismo. Do they speak Alemán? Su respuesta sería no. Pero otra respuesta también sería I don't know. Serían dos posibles respuestas. Otra que más. Igual con lo de los idiomas sería does she speak Spanish? She does not. Esa sería otra tercera respuesta. Y sería todo. Muchas gracias.